Sí, ajá. Y voy a dar compartir a mi escritorio. Si me hacen el favor y me comentan si están viendo mi cuaderno. El cuaderno no. No, profe. Sí, no, ahorita no. Ok. Avísenme cuando lo están viendo porque ya debería estar compartiendo. Ya, profe. Ya, ahora sí. Ok. Denme un momento porque... Denme un momento porque voy a ver si agrego a esta muchacha Karelin antes de que... Perdón, voy a dejar de compartir para agregar a esta señorita. Perdón, un momento. Vamos a ver si lo logro hacer antes de continuar. Disculpen ustedes. Vamos a ver. Y voy a administrar. Y voy a agregar un miembro. Ok, perdón chicos, porque ya me está diciendo que es un problema de ella, de la computadora. Entonces, no puedo hacer yo más nada ahí. Perdón, ahora sí. Voy a volver otra vez a... Ajá. Y me disculpan. Ok. Ahora sí, chicos, porfa, me dicen cuando vean mi cuaderno. Ya, profe. Listo. Ok. Vamos a ver, las últimas clases lo que hemos estado trabajando es en extensiones de la primera ley. Vean que desarrollamos todo lo que era la ley de Hess, que es simplemente aplicar nuestras tablas que ustedes ya tienen disponibles, tablas termodinámicas, con, por ejemplo, los valores del delta H estándar o con los valores del CP. Vean que el CP nos sirve mucho calcular, de tener los CPs tabulados, nos permite calcular, por ejemplo, entalpías estándar de reacción a temperaturas que no son la temperatura estándar, o sea, 700 Kelvin, 1000 Kelvin, 400 Kelvin, ¿ok? Son una gran ventaja y para eso hacemos uso de la ley de Kirchhoff, que la ley de Kirchhoff es la que me expresa cómo es la variación de la entalpía con la temperatura, haciendo la entalpía estándar a 298 más la integral de T1 a T2 del delta Cp integrado de P. ¿Ok? Ahora, vean qué interesante, chicos, todo el tema que hemos visto, y voy a volver a poner aquí de título primera ley, aunque ya parece que es disco rayado, pero son aplicaciones de lo mismo. Todo esto de la primera ley de la termodinámica y que hemos visto hasta la fecha han sido procesos a presión constante. Vean que siempre trabajamos con el CP, decimos que el delta H, o sea, si ustedes recuerdan de hace un par de semanas, el delta H es igual al calor en un proceso a presión constante. Prácticamente todo lo que hemos hecho ha sido a presión constante. Pero ustedes podrían preguntarse, ¿y qué sucede, profe, cuando es un proceso a volumen constante? Y eso es algo que vamos a ver en un momento. En procesos a volumen constante, que se llamarían isocóricos, en procesos a dV igual cero, volumen constante, lo que se llaman procesos isocóricos. Recuerden, isocóricos, volumen constante, isobáricos, presión constante, isotérmicos, temperatura constante. Recuerden, algo muy importante que les recomiendo en el tema de la ciencia, chicos, cuando estudien con sus estudiantes y ustedes mismos, el estudio del latín, de las reglas del latín más básico, cómo explicarle, y esto lo utilizan mucho en Europa, cómo explicarle al estudiante el concepto de una palabra solamente a partir de la semántica, cómo a partir del prefijo podemos inferir las definiciones más clásicas, desde algo que es homofílico
heterofílico, isocórico. ¿Qué significa el iso, el homo, el hetero? Son detalles súper importantes que les recomiendo. Perdón, comentaba que en procesos a volumen constante, si ustedes recuerdan, en todo proceso a volumen constante, la energía interna es igual a cero. ¿Ok? En el caso de, la energía interna sería la que nos da el calor. El delta U nos indicaría el calor de la reacción. Vean que en las tablas que hemos visto, las tablas que yo les envié y que agregué aquí en el grupo de Teams, que se las mandé por WhatsApp, son tablas que tienen delta H. En ninguna tabla van a encontrar nunca delta U. ¿Ok? Aunque delta U es la variable termodinámica asociada con volúmenes constantes. Entonces, ¿cómo procedemos? En algún momento, no sé si lo vimos, la definición de la variable energía interna desde un punto de vista termodinámico es U menos P por V. Esta expresión, chicos, es una expresión solamente teórica, es para ayudar a definir qué es la energía interna a partir de otras variables. No tiene ninguna aplicación práctica. Pero si yo la derivo, logro obtener una que dice que el cambio en la energía interna es igual al cambio en la entalpía menos el cambio en el producto de la presión por el volumen. ¿Ok? Esto obviamente en un proceso a volumen constante lo puedo expresar como delta U es igual a delta H menos V delta P. ¿Ok? En el caso de gases ideales, vamos a hacer para el caso de gases ideales, tenemos algo interesante, porque para un gas ideal yo tendría delta U igual delta H menos V delta P, sería delta U, no cambia, delta H menos V por delta P es presión por volumen, aunque la presión sea un cambio. Presión por volumen es NR por T en un gas ideal, ¿correcto? Voy a ponerlo todo dentro de la expresión, pero N son los moles, son constantes, R es una constante, N es lo que va a ir cambiando porque son los moles, R y T son constantes. Entonces, lo que me va a quedar es menos RT delta N. Y esta expresión, chicos, sí es bastante importante, porque con esta ecuación delta U igual delta H menos RT delta N, ustedes pueden tener la entalpía estándar de reacción y a partir de la entalpía estándar de reacción calcular la energía interna. Ahora, con un detalle en particular. R, la constante de los gases. T, la temperatura en Kelvin. ¿Qué es el delta N? Es el cambio en los moles gaseosos, en el número de moles gaseosos. Y aquí quiero subrayar, chicos, siempre que hablemos de delta N o cambios de moles, estamos hablando de moles gaseosos. ¿A qué me refiero? Un proceso tan sencillo como la ecuación de formación de amoníaco del proceso de Bosch-Haber. Nitrógeno gaseoso más hidrógeno gaseoso en una reacción de equilibrio me forma amoníaco gaseoso. Si balanceamos esta ecuación, me quedaría un 2 por acá y un 3 por acá. Un ejemplo como ese, ¿cuánto sería el delta N de esta reacción? Para esta reacción, el delta N, siempre que tengamos ecuaciones en termodinámica, de ahora en adelante, van a aparecer los estados de agregación. Si ustedes se dan cuenta, el nitrógeno es gaseoso, el hidrógeno es gaseoso y el amoníaco es gaseoso. Entonces, para el cálculo del delta N, yo agarro los moles de los productos, que es el 2 del amoníaco, menos los moles de los reactivos, 3 más 1.
que sería entonces delta N igual a -2. ¿Ok? Repito, únicamente debemos contar los moles gaseosos. ¿Dónde vemos los moles? En los coeficientes estequiométricos de la ecuación balanceada. Esto, por favor, para que no lo olviden. Entonces, vean qué importante que es, porque esta ecuación que está en el cuadro negro, nos permite calcular también la energía interna. Ahora, vean en la fórmula de arriba, chicos, delta U igual delta H menos V delta P. ¿Qué creen ustedes que pasaría si yo les digo a ustedes que estamos haciendo el proceso y lo estamos estudiando? Ustedes buscan en las tablas, calculan el delta H, pero las sustancias están en estado líquido o sólido. Si tuviéramos líquidos o sólidos, ¿qué creen que le sucedería a esta ecuación, chicos? Porque vean que lo que hice fue, en un caso, tomar en cuenta que eran gases ideales. Pero ¿qué pasaría si tuviéramos para el caso de sólidos y líquidos? ¿Qué pensarían ustedes viendo la ecuación? Esto es muy importante. Tratemos de visualizar la ecuación. Y a la hora de visualizar la ecuación, pensemos en el mundo físico, o sea, en lo que tenemos en la realidad. ¿Qué podrían decirme? Aunque sea la cosa más absurda del mundo, prefiero la absurdidad al silencio. Viendo la ecuación delta U igual a delta H menos V delta P, sacamos una ecuación para gases ideales que está encerrada en el cuadro negro, pero les quiero preguntar, ¿cómo cambiaría esta ecuación para el caso de sólidos y líquidos? Y quiero que piensen desde el punto de vista primero de la ecuación, de lo que está cambiando en la ecuación y de lo que sucede en la vida real. ¿Qué variable es la que está cambiando, chicos? ¿Qué variable es la que está cambiando en esa ecuación? Si ustedes se dan cuenta, lo que está cambiando es la presión. Y díganme ustedes, ¿qué sucede en el caso de sólidos y líquidos con la presión? Que en el caso de sólidos y líquidos con la presión, son sustancias, estados de agregación prácticamente incompresibles. Por lo tanto, el delta U es igual al delta H. ¿Por qué? Porque son son incompresibles, perdón. Vamos a ponerlos, son incompresibles. Ustedes saben que si ustedes presionan un gas, pueden ir variando la presión y el volumen, pero presionar un líquido y un sólido, y lo vimos hace un par de semanas bastante cuando vimos las gráficas de las isotermas del dióxido de carbono, si ustedes recuerdan, en un punto de la gráfica se convertía en una línea vertical prácticamente recta y decíamos que es que ya estaba el CO2 líquido y pasar de CO2 líquido aumentando la presión, el volumen cambiaba muy poco. Ocupo que me den señales de vida. Vieran que ocupo que me digan si estoy explicándome bien o no, porque siento que hoy les estoy explicando a un montón de Gasparines. Yo sí estoy Sí, profe, entendiendo. yo sí entiendo. Muchísimas gracias. Yo también. Gracias por contestarme, por lo menos. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Intentemos hacer un ejercicio ya con todo esto, porque ya tenemos lo visto ahora y lo que vimos con la clase anterior. El ejercicio es prácticamente lo mismo, es una reacción de hidratación. Vamos a agarrar el eteno, que creo que fue el que vimos la clase pasada, C2H4 gaseoso. Vamos a hidratarlo y en el momento que yo hidrato el eteno, se nos va a formar etanol, CH3.
CH2 OH gaseoso. Revisemos que esté balanceada, 2 carbonos, 6 oxígenos, 6 hidrógenos, 1 oxígeno, está balanceada. ¿Ok? La primera pregunta que quiero que me ayuden con esta ecuación es calcular, determinar el calor de la reacción. ¿Ok? Vamos a proceder. Por favor, les pido que tengan en sus computadoras o en sus o en sus teléfonos o donde lo tengan disponible las tablas termodinámicas que les di la vez pasada. ¿Ok? Para ir buscando estos valores. Si nos piden determinar el calor de la reacción y no nos indican absolutamente más nada, pues estamos claros en que el calor a presión constante es igual al delta H. Por lo tanto, lo que necesito calcular es un delta H estándar y además me piden el calor de la reacción, perdón por no haberlo dicho, en condiciones estándar. O sea, 1 bar y 298,15 Kelvin. ¿Ok? Por lo tanto, el delta H que yo voy a calcular es un delta H estándar a 298,15 Kelvin. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Si tenemos esto, le voy a pedir por favor a alguien que me ayude, qué sé yo, que William me haga el favor de buscarme el delta H estándar del etanol y el CP del etanol gaseoso, que Beatriz me busque por favor el CP y el delta H estándar del agua gaseosa, porque luego nos van a servir, y que Valeria o Errol me busquen el del eteno gaseoso, tanto el delta H como el CP. Tengan el CP guardado, los que les dije, y el delta H si me lo dicen. ¿Por qué? Porque para calcular este delta H estándar, el delta H estándar de esta reacción a 298,15 sería el H estándar del etanol gaseoso, que si me hacen el favor y me lo dicen, alguien que lo haya buscado. Les doy tiempo. Recuerden que las tablas estaban en orden alfabético. Necesitan un tiempo para revisarlas e ir buscando los valores. Apenas por favor alguien me encuentre la del etanol gaseoso, el delta H, que me lo diga. Profe, es de menos 234,8. El gaseoso, Sí, menos 234,8 kilojoule kilojoules. por mol. Muy bien, gracias. Eso es la primera, más la suma, menos la suma de la de los reactivos. Sería, alguien que me diga la del agua gaseosa. Voy a también yo buscar porque si me dependo de ustedes me vuelvo loco. El delta H, Por favor. menos 241,8 Menos 241,8 kilojoules por mol del agua, más el del eteno gaseoso. ¿52,4? ¿Cuánto? 52,4. ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Alguien que me lo confirme? Por favor. Sí, pero. C2H4. Esperen, nada más que si lo estaba buscando por acá. Sí, Página 27. positivo, 52,4 kilojoules por mol. Háganme el favor y me hacen esta suma, chicos, o estas operaciones. ¿Cuánto me daría el delta H estándar a 298,15 Kelvin? Vamos a ver.
Menos 45.4. ¿Alguien que me lo confirme? Sí, yo igual. Muy bien, gracias. Menos 45.4 kilojulios por mol. Ya tenemos nuestro calor liberado. O sea, vean que en el momento que yo hago reaccionar el eteno gaseoso con el agua gaseosa para formar etanol, es una reacción que desprende energía. Obviamente, perdón por hacer eso así. Obviamente, piensen desde el punto de vista práctico hacer etanol de esa manera. Obtener etanol a partir de la hidratación de un gas, pues va a implicar bastante energía. ¿Cuál es la forma clásica de obtener etanol? Obviamente por una destilación o por una fermentación. Serían cosas más clásicas que involucren menos energía. ¿Ok? Tenemos la primera parte lista. La segunda me pregunta lo mismo. La segunda me dice determinar el calor de la reacción a 700 Kelvin. Perdón, sí, a 700 Kelvin. Obviamente, en el momento que me preguntan calcular el calor de la reacción, seguimos pensando que es un proceso a presión constante. El calor es igual al delta H, pero en este caso sería el delta H estándar a 700 Kelvin. La clase pasada nos dimos cuenta que para calcular el calor a diferentes temperaturas fuera de las condiciones estándar, necesitamos la ley de Kirchhoff. Y lo que nos dice la ley de Kirchhoff es que el delta H estándar de la temperatura que queremos, 700 Kelvin, es igual al delta H estándar en las condiciones estándar más la integral desde 298.15, la temperatura más baja, hasta 700 Kelvin del delta Cp de T. ¿Ok? Entonces necesito que me ayuden a calcular el delta Cp. Para el delta Cp sería el Cp del etanol gaseoso. ¿Alguien que me lo diga, por favor? Si lo tengo por acá, Cp del etanol. Si estoy en lo correcto, es 52,5. ¿Me ayudan a buscarlo? ¿O estoy yo loco? El Cp del etanol gaseoso. Ah, no, mentiras. 65,6. ¿Alguien que me ayude? Correcto, profe, sí. Es el Cp del etanol, ¿verdad? Sí, 65.6. Ok, gaseoso. Ok. Entonces, 65,6 julios mol Kelvin son las unidades del Cp, menos la suma de la de los reactivos. Alguien que me diga, por favor, el Cp del agua y el Cp del eteno. Profe, del agua gas es 33.6. 33,6 Julios julios. entre mol Kelvin. Gracias. Más el del Cp del eteno. 42.9. Gracias. Joule mol Kelvin. 42.9 Joule mol Kelvin. Y me dicen por favor cuánto les da esta operación. El delta Cp es igual entonces a Profe, yo tengo menos 10.9. ok, Sí, yo también. menos, Sí. gracias, menos 10.9 joules mol Kelvin. Valor que ya puedo meter dentro de la ecuación de Kirchhoff.
que entonces en el momento que yo aplico la ecuación sería delta H estándar a 700 Kelvin, sería el delta H estándar a 298 que lo calculé antes en la parte primera con una gran diferencia. El tema de las unidades. Vean que el delta H del problema anterior de la primera parte está en kilojulios por mol. Debo dejarla en joules por mol, porque vean que el delta Cp está en joules. Menos 45.000,4 es menos 45.400 joules por mol. Correcto. Más, vean que cuando saco el delta Cp, porque es independiente de la temperatura, son valores constantes, me da menos 10.9 joules mol Kelvin por dt. La diferencia, la integral de dt es t, delta t. Es decir, la diferencia 700 Kelvin menos 298.15 Kelvin. Y ya me pueden decir ustedes cuánto les da el delta H estándar a 700 Kelvin. Pues no lo tengan, me dicen, chicos. Profe, yo tengo menos 49.780. Gracias. Menos 49.780, ¿qué? Bueno, punto 16 serían Just por mol. julio entre Yo- mol, ¿no? Exacto, joules por mol. Voy a dejarlo de una forma más genérica. Delta H a 700 Kelvin es igual a menos 49,78 kilojoules por mol. Para que podamos comparar más fácil el que está obtenido en la parte A. Profe, digamos, ahí era lo mismo si yo hubiera cambiado las unidades más bien del CP a kilojoules por mol, ¿verdad? Sí, sí, pero con una diferencia que tiene más sentido pasarlas del delta H porque son unidades más grandes. Ah, Convertir 10.9 a kilojoules te convierte en un número muy pequeño. ujú. Pero es un tema, claro, al final es la misma historia. Como de acomodo, digamos, nada más. Efectivamente, es un tema, el error va a ser siempre el mismo, o sea, va a haber un error en este cálculo por hacer esos cambios de unidades. Ok, ok. Esos Gracias. cambios, perdón, de convertir de cifras significativas. Mm, Vean este caso, vean que siempre, chicos, normalmente cuando cambia la temperatura, vean que en este caso pasar de 298 a 700 Kelvin es una diferencia de prácticamente 4 kilojoules. En la esta era 45 negativo, en esta 49 negativo. 4 kilojoules pues es bastante importante, es una cantidad de energía significativa. ¿Ok? Hagamos la última parte del ejercicio. La última parte del ejercicio dice, a ver si lo encuentro por acá, la primera era determinar el calor en condiciones estándar, luego determinar el calor a 700 Kelvin. La tercera parte del ejercicio dice calcular el calor liberado si la reacción se da en un recipiente cerrado. Si la reacción se lleva a cabo en un recipiente cerrado. Claramente, en el momento que nos indican que es un recipiente cerrado, damos por hecho que este término me indica que es un proceso en el cual el volumen es constante.
Entonces, en este caso, a diferencia de los anteriores, el calor es se está llevando a cabo a volumen constante y por tanto el calor es igual al delta U. Y vean algo muy interesante, chicos, no sé si ustedes recuerdan que lo hemos hablado antes, el calor y el trabajo son diferenciales inexactos, ¿recuerdan? Por eso digo Q igual o W igual. Por lo tanto, la única forma de calcularlos es que nos indiquen por dónde, cosa que es complicado siempre que le indiquen a uno todas las etapas. Por eso es que calculamos el delta H y el delta U, porque como el delta H y el delta U son diferenciales exactos en los cuales solo me interesa el inicio y el final, pues nos facilita un montón el trabajo. Por eso es que cuando nos piden el calor, hacemos el cálculo del delta H o bien el cálculo del delta U, porque son diferenciales exactos que es más fácil calcularlos. ¿Ok? Entonces, como nos están pidiendo el delta U, prácticamente o sea, el delta U a 400 Kelvin, vamos a hacerlo. El delta U a 400 Kelvin va a ser igual al delta H a 400 Kelvin, considerando que el proceso se da como si fuera un gas ideal, y se acuerdan la formulita. En un proceso, delta U es igual a delta H menos RT delta N. Vamos a hacerlo. Menos R por T delta N. Apliquémoslo. Delta H a 400. Utilizando los valores en joules per mol. El delta H a 400 era... Ah, perdón, a 400. Estoy loco. El delta H a 700. El delta H a 700, porque lo que nos están pidiendo, perdón chicos, en el ejercicio, es calcular el calor liberado si la reacción se lleva a cabo en un recipiente cerrado a 700 Kelvin. Me faltó ese dato. Por favor, recuerden siempre, tienen que indicarnos la temperatura. El delta H a 700 es menos 49.780 joules por mol, menos R, como está en unidades de julios, uso el R con julios, 8,314 joules sobre mol Kelvin. Temperatura, 700 Kelvin. Y alguien que me diga el favor, viendo la reacción que está acá arriba, de cuánto es el delta N para esta reacción. ¿De cuánto sería el delta N para la reacción de hidratación del eteno, chicos? -1, profe. Sería, ¿cuánto? -1. Sería 1 menos 1 más 1, 2, 1 menos 2, menos 1, exactamente. Entonces, por menos 1. ¿Ok? Si me hacen el favor y me dicen cuánto les da este cálculo. Tengan siempre mucho cuidado al ver esos cálculos, al revisar los estados de agregación, porque dependiendo del estado de agregación, así van a buscar en la tabla. Y no solamente el estado de agregación, que la ecuación esté balanceada. Revisar siempre, eso es indispensable. ¿Cuánto nos da? Menos 49. Menos 43. 3.5. ¿Menos cuánto? Menos 49.703.5. Uy, cambia muy poquito, 703 joules por mol. Joules por mol. Ajá, ok, no es tanta la diferencia, entonces voy a decir que el delta U a 700 Kelvin va a ser igual a menos 49,70 kilojoules por mol.
Vean que al final de cuentas la diferencia entre uno y otro no es tan significativa. ¿Alguien que me confirme el número, sí? Profe, no, yo tengo menos 43.960. No, eso cambia mucho, vamos a ver. Vamos a ver. Profe, 8 también me dio pues, 43. A mí también me dio eso, sí. por 700 por 1 da positivo, menos 49, 700. Ay, la perica. 8,314 por 700 positivo, menos 49.780. A mí me está dando menos 43.960. ¿Eso fue lo que le dio a ustedes? Sí. A mí también, sí. Sí, sí, Ok. profe. Un Correcto. dedazo ahí. Menos 43. Oiga, ese dedazo es una explosión grande, amigo. Es que puse otro valor en el R, creo que fue. Ah, porque le cuento, 7 kilojulios de energía es un buen bombazo. Esto sería menos 43,96. Ok. Ahí tenemos entonces los tres cálculos. Vean que al final todo es muy mecánico. El tema de la termoquímica se convierte en algo muy, muy mecánico. Y recuerden, estas energías son calores desprendidos. En este caso en particular, de la reacción de hidratación del eteno, es una reacción completamente exotérmica, está liberando energía. ¿Ok? Y parece que la liberación de energía es más importante a altas temperaturas que a bajas temperaturas. Entonces quisiéramos mejor eh, hacer la reacción a altas temperaturas es bueno porque libera bastante, pero esa energía, pues como bien habíamos comentado, puede ser un problema de contaminación. ¿Ok? Muy bien. Esta parte, pues espero que esté clara. Si hay alguna duda, por favor, indíquenmelo. Lo que hemos estado haciendo en esta clase de hoy y en la clase anterior ha sido calcular calores de distintas reacciones, tanto a presión constante como a volumen constante. Y además de calcular con las tablas las entalpías estándar de reacción, podemos calcular con la ley de Kirchhoff las entalpías estándar, pero a otras temperaturas. ¿Ok? Ahora, voy a poner aquí un paréntesis, ven que ahora cambio de página, y voy a poner dos dibujos que tenía por aquí guardados, insertar imagen, vamos a ver si los tengo, de unos calorímetros. No sé si ustedes habrán hecho el experimento de calorimetría, suele ser muy común en química 1 creo que lo hacen. ¿Alguien recuerda el experimento de calorimetría? Chicos, ¿alguien podría recordarme el experimento que hicieron? Estoy prácticamente seguro que lo hicieron o en física o en química, con la gran diferencia de que esos que les estoy poniendo acá son un poquito más complicaditos, pero ustedes usaron unos que estoy seguro que lo que les pusieron fue con unos vasos de teflón. ¿O no lo hicieron? Profe, yo sé que lo hice, pero no me acuerdo. Ok, usted sabe que tocó un calorímetro, entonces. Sí, estoy segura que lo hice, pero no me acuerdo qué fue hace un montón. ¿Alguien se acuerda? Es una práctica, por cierto, muy sencilla y muy útil. Profe, yo me acuerdo que en química habíamos hecho con vasitos de styrofoam. ¿Sí? ¿Y qué se le echaba al vasito? ¿Te acordás? No, no mucho. No. Lo que alguien se acuerda, alguien quisiera comentar. Qué lástima que no los tengo frente a frente. Qué ganas sería de preguntarle al que está más callado y más cansado. Profe, me acuerdo que yo lo hice con termos y era el termómetro, un palito y había que estar calentando el agua. Era con agua, exactamente. De hecho, esa es. Uno ponía el vasito, le ponía agua fría y luego le echaba agua caliente y veía el cambio en la temperatura. Iba viendo con el termómetro. Estos que les estoy colocando acá, chicos, pues estos son obviamente ejemplos de calorímetros. Vamos a hacer ya la reacción, vamos a avanzar un poco más. Lo que hemos hecho hasta la fecha han sido cálculos teóricos a partir de entalpías estándar. Pero ¿qué pasa si yo quiero medir una muestra real? ¿Ok? Tengo los calorímetros. ¿Qué es lo importante? Primero, si se dan cuenta, no sé si lo tengo por acá con él, lo que tengo es
un recipiente cerrado, ojalá lo más herméticamente posible. Tal vez en este caso se ve un poquito mejor en el lado de la izquierda. Normalmente para que sea un componente de tipo adiabático, es decir, que no haya una transferencia de calor con los alrededores. Lleno con agua, ¿ok? Dentro existe un recipiente donde se coloca la muestra y la muestra está conectada con unos cables que conducen la corriente eléctrica. Ven, aquí llaman los cables de ignición. Y además el termómetro dentro del agua y un agitador para que en el momento que estemos haciendo la medición, la temperatura del agua sea lo más uniforme posible. Ok, ven que aquí en el lado de ellos llaman jacket, que es esta situación del material que sea aislante para que no haya transferencias de temperatura con los alrededores. Ok, ¿qué es lo que pasa? Tal vez en cualquiera de los dos es la misma historia. Cuando yo tengo estas cables de ignición, esto va hacia una batería o algún tipo de equipo que me libere una descarga eléctrica. Cuando yo le doy on a la descarga, llegan los electrones, pasan por acá la electricidad y me calientan y me queman la muestra que está dentro del recipiente. Esta muestra se quema. Claramente ustedes podrán saber que estamos haciendo un proceso de combustión, porque aquí hay un poquito de oxígeno. El oxígeno ayuda a la combustión. Solamente hacemos el chispazo, se quema, hemos hecho ejercicios y sabemos que en el momento que se quema, pues esto va a liberar calor hacia los alrededores. En este caso, los alrededores es el calor que va hacia el agua. El agua entonces su temperatura sube. ¿Y qué es lo que yo voy a ver? Que es en el momento que yo me voy a fijar en el termómetro para ver cuánto subió o bajó la temperatura del agua. Son experimentos tan sencillos como esos, chicos. Quemar la muestra interna, que ese calor liberado por la combustión de la muestra se transfiera al agua y en el momento que el agua recibe ese calor, el agua se va a calentar, va a aumentar su temperatura y por eso el termómetro que tengo que colocar dentro del agua. De hecho, lo ideal sería, chicos, que este termómetro que estoy colocando dentro del calorímetro tenga una escala bastante detallada. Estos termómetros que están muy calibrados que pueden medir hasta 3 decimales, porque a veces la diferencia en el cambio de temperatura es pequeño. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Prácticamente la idea del experimento de calorimetría es medir cambios de temperatura. O sea, los únicos datos que ustedes van a apuntar en su libreta van a ser cambios de temperatura. Vean qué sencillo, son cosas muy fáciles. Esto es un experimento que perfectamente pueden hacer con sus chicos en los colegios. Tal vez no pueden, estas bombas calorimétricas las venden, un poco más sofisticadas, pero estoy seguro que los que van a hablar de termoquímica nos van a comentar algunos ejemplos que vienen en literatura de cómo hacer un calorímetro de manera casera y poder medir, por ejemplo, chicos, el calor de combustión de un plástico, de un papel, de un producto orgánico. Por ejemplo, para la gente que tanto debate el tema de la basura, dicen, ¿por qué no quemamos la basura? Ok, probablemente algunos tipos de basura sí sea rentable energéticamente quemarlos, pero otros no, porque más bien quemar esa basura es matar ¿cómo decir? Es gastar demasiada energía para quemar algo que después más bien el problema va a ser más grande. Haber dejado el plástico sin quemar hubiera sido mejor a quemarlo y que toda esa energía que se liberó al quemarlo se vaya a la atmósfera y genere un calentamiento global o ayude a los efectos de calentamiento global. Pero ven qué interesante, podrían ustedes determinar en la clase en un par de horas o incluso menos calores de combustión, calores liberados de distintas sustancias. ¿Ok? Esto es lo que se llama calorimetría directa.
Vean una cosa importante. En calorimetría directa, primera cosa que vimos, adiabática. Es un proceso adiabático porque está con esta chaqueta que llaman aquí jacket en el de la derecha, esta tipo de material que no permite que haya cambios hacia los alrededores. Vean que es un proceso a volumen constante porque el recipiente está cerrado. Y tercero, hay un aislamiento con los alrededores. Son características muy, muy, muy importantes. Vean que entonces al final lo que yo tengo, como les estaba comentando, tengo una temperatura T1, que es con la que voy a empezar, es el reactivo, el calorímetro, y después lo que tengo es la temperatura 1 más un delta T. ¿Y qué es ese delta T? Es ese cambio en la temperatura que yo observé. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Este T1 es la temperatura cuando nada más tienen ustedes el reactivo, ahí sin quemar, más el calorímetro. Y la T1 más el delta T es los productos que ya se formaron de la combustión más el calorímetro. O sea, vean que al final de cuentas lo que les decía es, ustedes miden este delta T, ese cambio. ¿Ok? Vamos a ver. Si yo tuviera que hacer esto, tendría que tomar en cuenta incluso la energía eléctrica que va de las bombas de ignición. Podríamos complicarnos un rato más aquí, pero no lo vamos a hacer porque no tiene mucho sentido. La mejor manera, la forma más sencilla es, primera cosa, ¿se acuerdan que entonces, como estamos en un proceso adiabático a volumen constante, el calor que se libera es un calor a volumen constante, o sea, un delta U? La mayor parte en calorimetría son energías internas porque son a volumen constante. Si ustedes recuerdan, cuando yo medía delta U, du era igual a CV de T. No sé si lo recuerdan. Para un gas es ideal. Después tenía la sumatoria de lo otro, pero prácticamente siempre necesito esa capacidad calórica. ¿Cuál va a ser la capacidad calórica que yo tengo que necesito para calcular acá? La capacidad calórica total, el CV total que yo tengo en mi aparato va a ser la capacidad calórica del calorímetro. Todos los calorímetros tienen una capacidad calórica, más la capacidad calórica de los productos, más la capacidad calórica del exceso de reactivo. Ya les voy a explicar esto. Espero que me vayan entendiendo que al ser un proceso a volumen constante, lo que yo mido es un delta U. Como es un delta U, necesito el CV, la capacidad calórica. Pero la capacidad calórica para un calorímetro es esta suma grande. Normalmente, con el exceso de reactivos es porque en el momento que ustedes encienden la chispa, no se quema todo y queda ahí algo. Pero no siempre se usa este de la derecha. Ese último se los cuento, pero no lo van a usar ustedes en este curso. Nada más que sepan que existe. O sea que que para ser más específicos, más finos en el trabajo de laboratorio. El CV del calorímetro, si ustedes, por ejemplo, lo compran, cuando ustedes compran un calorímetro, vienen las indicaciones del aparato. La capacidad calórica de este calorímetro es de tanto. O bien ustedes podrían calcular la capacidad calórica de un calorímetro con una muestra que ustedes ya saben cuánto es la energía que va a desprender. Es como que se llamaría un compuesto estándar. Ustedes miden un compuesto estándar y determinan la capacidad calórica de su calorímetro, que es lo que, por ejemplo, tendrían que hacer si quisieran el famoso tarrito de teflón o hacerlo a nivel casero. Como lo van a hacer ustedes por su cuenta, necesitan determinar esta capacidad calórica de ese calorímetro. ¿Ok? Por cualquier cosa. ¿Ok? Esta capacidad, entonces, repito, la del calorímetro, la pueden calcular ustedes del aparato que ustedes quieren usar
a partir de utilizar una sustancia conocida. ¿Ok? Vamos a ver si tengo algún ejercicio para complicarnos un poquito la vida, hacer un ejercicio de termoquímica, de calorimetría un poquito más avanzado. Hagamos lo más avanzado, digamos, uno más complicadito, para que ya cuando venga el quiz de la próxima semana, que la próxima sí tenemos quiz, chicos, entraría hasta aquí, hasta calorimetría. De hecho, ustedes ya han hecho esta calorimetría hasta en física, porque lo que vamos a hacer, chicos, es aquella famosa fórmula que ustedes veían, Q igual a MC delta T. Es prácticamente lo mismo, lo mismo, lo mismo. Esta fórmula que yo les puse aquí arriba, esta, es exactamente esta otra. ¿Por qué se lo ponen a uno como la forma así en física? ¿La han visto, chicos? ¿La recuerdan? Q igual a MC por delta T. Creo que la vieron en física, ¿verdad? Sí, claro, profe. Ok. ¿Por qué se las ponen así? Claramente los físicos son un poco más ingracias. Les ponen el calor para ya dar por hecho que es un proceso a volumen constante, aunque lo que verdaderamente está sucediendo, eso es una energía interna. Si ustedes recuerdan, dijimos que un CV o un CP molar, por ejemplo, un CV molar, tengo que multiplicarlo por la cantidad de sustancia, recuerdan, para que fuera el CV. Estos son moles, son cantidad de sustancia, es esta masa. ¿Ven la idea? Es todo exactamente lo mismo que han ustedes aplicado anteriormente, con la gran diferencia que los físicos les cambian las letras. Pero la rosa, como dice el poema, aunque se le cambie su nombre a mierda, va a seguir oliendo a rosa. ¿Ok? Entonces, hagamos un ejercicio. Preguntas con respecto a los calorímetros, chicos, al equipo per se. ¿No? ¿Seguros? Bueno, entonces voy a proceder. El ejercicio dice, en el calorímetro vamos a medir, utilizar un calorímetro en un calorímetro adiabático. Adiabático a volumen constante. ¿Sí? Se va a medir el calor de la siguiente reacción. El calor de la reacción. Y vamos a utilizar uno que a ustedes seguramente les gusta tomarse mucho un fin de semana o ahora en la noche. C2H5OH, etanol líquido. Vamos a combustionarlo con oxígeno y nos va a formar dióxido de carbono y agua líquida. Si alguien me hace el favor, geniales hombres, y me balancean esa ecuación. ¿Quién me ayuda, por favor, a balancear esa ecuación? Está fácil, está fácil. Uno, 3, 2, 3. Eso es, excelente. Listo. Tenemos ahí el etanol. Le gastamos un poquito del que tomamos en el tequila de la noche. Lo ponemos en nuestra bomba calorimétrica, lo combustionamos. Y ven lo que va a pasar. Dice, 1 gramo de etanol. 1 gramo de etanol se mezcla con 10 de oxígeno. O sea, con un montón. Con 10 gramos de oxígeno. A 200, todo esto es a 298, 15 Kelvin, o sea, estándar. Primera cosa. La mezcla se coloca en el calorímetro.
La mezcla se coloca en el calorímetro. Todo bien, ¿verdad? Se mide el cambio de temperatura. ¿Recuerdan que decíamos que lo encendíamos y veíamos cuánto cambiaba? Se mide el cambio y nos damos cuenta que el delta T de esta reacción es de 16,86 Kelvin. O sea, en el momento que lo encendimos, en el momento que lo pusimos en nuestra bomba, el delta T que medimos en el termómetro fue de 16,86 Kelvin. ¿Ok? Ahora, todo bien, pero este experimento que estamos utilizando no tenemos, se nos perdió la capacidad calórica del calorímetro. Lo compramos hace un montón de años y perdimos la información del calorímetro. Para el calorímetro, para la capacidad calórica del calorímetro, para determinar la capacidad calórica del calorímetro, ¿qué hicimos? Mezclamos 0,05 moles de metano, 0,05 moles de metano y 0,1 mol de oxígeno, o sea, exceso. Siempre ven que el oxígeno en exceso. ¿Ok? Lo pusimos en el calorímetro, lo hicimos la reacción y nos da un delta T, un cambio de temperatura de 25,24 Kelvin. ¿Ok? Y ahora sí, empecemos el ejercicio. Vamos a poner otra vez en perspectiva, chicos, ¿qué estamos haciendo? Tenemos un calorímetro, vamos a determinar cuánto calor tiene la reacción de combustión para determinar el calor de combustión del etanol. ¿Que cuánto calor libera el etanol? Para eso mezclamos 1 gramo de etanol en 10 gramos de oxígeno, lo metemos en el calorímetro, encendemos la chispa, se quema y el delta T que medimos en el termómetro, 16,86 Kelvin. Recuerden que cuando veo un delta T es porque veo temperatura final y la inicial, ¿verdad? Veo cómo cambió. Pero en el momento que lo estaban haciendo se les perdió la hoja de información del calorímetro. Entonces deben determinar la capacidad calórica del calorímetro. Para eso mezclan 0,05 moles de metano con 0,1 mol de oxígeno. O sea, la reacción para determinar la capacidad calórica del calorímetro es la combustión del metano. O sea, C4 para dar CO2 y agua líquida. En el momento que yo tengo esa reacción, vamos a balancearla, serían 1 y 1, aquí pongo un 2 y aquí pongo un 2. ¿Ok? Primera pregunta, esa segunda reacción, la primera es la que a mí me interesa, es la más importante. La segunda la tengo que hacer porque es para determinar la capacidad calórica del calorímetro. ¿Ok? Primera pregunta del ejercicio, determinar la capacidad calórica del calorímetro. Determinar la capacidad calórica del calorímetro. Que será lo lógico, ya hicieron todas las mediciones. Vean qué sencillo, además, a nivel experimental, lo único que ustedes deben medir son temperaturas. Hacer un poquito la medición de las masas, pero eso no les quita nada, no les quita mucho tiempo. Ok, vamos a hacerlo. Necesito determinar la capacidad calórica del calorímetro, pero necesito hacerlo a partir de la reacción que está en verde. Para esa reacción que está en verde, lo primero que voy a calcular es el calor que se está liberando. Ese calor que se libera lo voy a hacer como si fuera a presión constante. ¿Por qué? Porque usted dice, profe, pero no es a volumen constante. Sí, pero voy a hacer una cosa importante. Si lo hago a presión constante, puedo calcular el delta H. Y el delta H lo puedo calcular de tablas. Delta H estándar. Entonces, necesito que por favor otra vez se vayan a las tablas y me ayuden.
para buscar el delta H del agua líquida, del dióxido de carbono, del oxígeno y del metano. Yo también lo voy a hacer para que no nos volvamos locos todos. Vamos a ver si me ayudan, por favor. ¿Dónde está? ¿Me ayudan, por favor? El delta H del CO2 gaseoso. Aquí lo tengo. Menos 393,5. Entonces, menos 393,5 kilojoules per mol. El del agua, por favor. Ven que en este caso, el del agua sería, voy a hacerlo apropiadamente para que no se nos olvide, porque acuérdense que hay que multiplicar por coeficientes estequiométricos. Sería este más 2 por la del agua. Profe, es líquida, ¿verdad? Sí, Menos 285.8. gracias. 0.8 kilojulios por mol. Vean, chicos, que puse el 2, no lo olviden porque es el 2 del coeficiente estequiométrico. ¿Ok? Menos la de los productos reactivos. La del oxígeno no, porque ustedes recuerdan que dijimos las entalpías estándar de elementos en estados fundamentales es 0. Cosa que además cuando lo busquen en la tabla lo va a marcar la tabla, 0. Entonces me hace falta que me digan el del metano. El del metano. 74,6. ¿Perdone? Menos 74,6 kilojoules. Ok, gracias. Menos 74,6 kilojoules por mol. Ok, me hacen el favor y me dicen cuánto da eso. Delta H estándar a 298.15. Sería, vamos a ver, 2 por 85.8 negativo. Ay, 8 negativo, menos 393,5 más. ¿Cuánto les está dando, chicos? Menos 890. Gracias. Punto 5. 90.5 kilojoules por mol. Ven que eso es el calor en un proceso a presión constante. ¿Ok? Pero no me sirve, porque recuerden que no me sirve ahorita, pero tiene una razón de ser. ¿Por qué lo hicimos así? Porque tengo las tablas. Pero recuerden que tenemos la formulita para calcular lo que verdaderamente quiero, que es el delta U. ¿Ok? Entonces, el delta U, que es verdaderamente lo que a mí me interesa, es el delta H menos R por T delta N. ¿Ok? Hagámoslo. Sería, vamos a poner el delta H en julio, sería menos 895.12, así, ¿verdad? Menos 890.500 julios por mol, menos R 8,314 joules mol Kelvin. La temperatura 298 Kelvin. Chicos, alguien que me diga cuánto es el delta N de esa reacción verde. Cero, ¿no? No. Alguien que por favor me diga el delta N de esa reacción en verde. Recuerden que dijimos que el delta N es la diferencia en moles gaseosos. ¿Quién me dice cuánto es el delta N de esa reacción? Menos 2. ¿Perdone? Menos 2. Claro. Menos 2. Claro, porque ven que el agua está líquida. Entonces, menos 2.
Ok, háganme el favor y ahora sí me pueden decir cuánto es el delta U. ¿Cuánto nos da, chicos? Pero yo tengo menos 885.542.36. 542. Ajá, correcto. 36 joules por mol. Correcto. Que en otras palabras sería menos 885,54 kilojoules por mol. Ahora, chicos, ¿todo les está dando esto, por favor? Sí, profe. Ahora, vean algo interesante. No lo habíamos hecho antes porque no había hecho falta. Esta es la energía por mol de sustancia, por mol del calorímetro. Pero vean algo importante. Aquí está un primer cuidado. Esto es la energía desprendida por mol de metano, que es lo que estoy quemando. Pero yo no tengo un mol. Tengo 0.05, fue lo que mezclé para combinar. Por lo tanto, tengo que multiplicar este resultado por 0.05 moles. ¿Por qué? Porque este es el resultado, este número es el valor que yo agregué inicialmente. O sea, este debo siempre tomarlo en cuenta. Si no me dicen, si me dicen la cantidad de sustancia, tengo que multiplicarla por la energía para que al final me dé lo que verdaderamente se da en esas circunstancias en particular. Si yo hubiera dejado menos 885,54 kilojoules por mol, estoy dando por hecho que lo que puse fue un mol de metano y no, lo que estoy poniendo es 0.05. Entonces, siempre que nos dan una cantidad de materia, lo convertimos a moles y nos da. En este caso, cuando yo multiplico, y me corrigen si estoy mal, el delta U que me está dando sería menos 44,28 kilojoules. ¿Están de acuerdo conmigo, chicos? Sí. Ok. Ahora, ya van a ver para qué quiero llegar a esto. Vean que me están pidiendo la capacidad del calorímetro. La capacidad del calorímetro, sabemos, y lo puse anteriormente en los dibujos, recuerdan aquí arriba, que el CV es la suma del calorímetro más los productos más el exceso de reactivos y que dijimos que esta última no la tomábamos en cuenta. Esta sí. Entonces, ¿qué hago yo? Digo, el CV total de todo lo que tengo es el CV del calorímetro, que es lo que ando buscando en este ejercicio, más el de los productos, ¿ok? Pero aquí necesito que ustedes me ayuden. ¿Por qué el CV de los productos? Vamos a ver, es lo que dice la fórmula, pero para el CV de los productos, que son agua líquida, agua líquida y dióxido de carbono, necesito esos Cs que los tienen ustedes en las tablas. Aunque no CV son CPs, pero es indiferente en este caso. Entonces sería CV del calorímetro y por favor que me vayan buscando el CP del agua líquida y del dióxido de carbono. Y vean algo muy importante. En el momento que yo hago esto, vean que, voy a ponerlo aquí en otro color. ¿Qué color le pongo? Este de acá. Yo tengo 0.05 moles de esto
0.1 mol del oxígeno. Entonces, por estequiometría, lo que tengo de dióxido de carbono es 0.05 moles y lo que tengo de agua es 0.1 mol. Eso lo tengo ahí arribita nada más para que lo tengan en consideración, porque es lo que voy a utilizar. ¿Por qué? Porque estas cantidades que acabo de poner, 0.05 mol y 0.1 mol, debo multiplicarlas por las capacidades calóricas. Alguien me dice, por ejemplo, la del dióxido de carbono. Porque la del dióxido de carbono la voy a multiplicar por S. Sería puntos. Ajá, ¿Profe? ¿cuánto es? Dice que 37.1 joules mol Kelvin. ¿Alguien que me lo confirme? El del dióxido de carbono gaseoso. Sí. Sí. ¿Y el del agua líquida? 75.3. Ok, entonces vamos primero. El del dióxido de carbono, perdón. Dióxido de carbono gaseoso. 37.1. 37.1 joules mol Kelvin. Y 0.1, que son los moles de agua. ¿Cuál es el del agua líquida? ¿70 y qué? 75.3. Gracias. Joules mol Kelvin. Vean, chicos, que no lo olvidé, no olviden multiplicar por estos valores de moles. Ese 0.05 y ese 0.1 lo saco por la estequiometría de la reacción allá arribita, que lo puse aquí. Yo tenía estos dos porque me los daba el ejercicio, 0.05 y 0.1, pero puedo hacer la relación por la estequiometría de la reacción, ¿ok? Y por eso las multiplico acá. Si me hacen el favor y me dicen cuánto da eso, sería CV del calorímetro más cuánto da eso. Sería 0.05 por 37.1 más 1. A mí me está dando 9,38. ¿Me ayudan? A mí me da igual. Ok, gracias. Unidades, amigo. Joules Kelvin. Eso es, gracias. Siempre las capacidades calóricas en Joule por Kelvin. Ok, continuemos. No hemos terminado. Es un ejercicio un poquito largo, pero con eso terminamos hoy. Yo sé que están cansados, pero les pido paciencia. Ya tengo ese. Ok. Como es un proceso a volumen constante, entonces decimos, como el proceso es a volumen constante, entonces yo tengo que el calor es igual a ¿qué? El calor va a ser igual a menos CV de T. Pero el CV sería CV del calorímetro. Perdón, el CV total. Perdonen ustedes, el CV total por el delta T. Algunos se preguntarán, profe, ¿por qué el menos? Ese menos viene porque es calor perdido, ¿ok? Se va a desprender calor. Entonces, ya puedo despejar acá el calor, que es igual al delta U, es igual al CV total, pero el CV total es el CV del calorímetro más 9.38 julios sobre Kelvin, y el delta T que teníamos del ejercicio era 25-24 Kelvin. 25-24 Kelvin. Y el delta U también lo teníamos. De hecho sería menos 44.28
Voy a ponerlo en julios para que todo tenga las mismas unidades, chicos. Sería menos 44.280 julios es igual a menos CV del calorímetro más 9.38 joules por Kelvin por 2524. Y entonces en este caso necesito que me ayuden a despejar la capacidad calórica del calorímetro. Háganme el favor y me despejan esa capacidad calórica. Dame un momento, chicos. Vuelvo en un momento. Vuelvo en un minuto. Ya vengo. Ahora sí. ¿Alguien me puede decir cuánto les dio? Voy a poner también para recordarles, este menos viene de que es calor liberado. Entonces, ese menos va a venir siempre porque es una reacción de combustión. Viene por definición. Me avisan apenas lo tengan, chicos. El despeje. Ese despeje está fácil. Pero a mí me dio 1914 julios, pero No, hay una cosa en las unidades. o sea, es que digamos el resultado me da menos 1914, pero se cancelaría con el otro menos del calorímetro, por lo tanto menos da más. Pero las Entonces unidades. Sí, las unidades serían de julios, ¿no? No. Todas las capacidades calóricas siempre son en unidades de julio sobre Kelvin, entonces. Eso es. Ok. ¿Alguien me lo puede confirmar, chicos, este valor? Necesito que alguien más me lo confirme para creerle a mi amigo. Profe, a mí me da 1763. Ok, tengo dos. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? A mí me dio 163. 1763. Sí. A mí también. 1763. Ok. ¿Alguna señorita que le diera diferente? Valeria, Beatriz, ¿les dio? A mí me dio 1744.97. Voy a volver a hacerlo porque ya me volvieron loco. Vamos a ver, que cancelo los menos. Sería 44.280 entre 25.24 menos 9.38. Da 1.745. Pero no importa, igual si les hubiera dado la diferencia entre el 63 y eso tampoco es mucha, pero con esos números que están ahí, debería dar 1.744,978. ¿Ok? Esa es la capacidad calórica de mi calorímetro. Vean qué fue lo que hice. Vamos desde el inicio. Calculé un delta H estándar, porque lo tengo de tablas, suponiendo que era al calor a presión constante, pero no lo es. ¿Por qué? Porque estoy pensando que con este delta H calculo el delta U con la formulita que habíamos visto antes, delta U igual delta H menos RT delta N. Ya tengo el delta U. Guardo ese dato.
La capacidad calórica total de todo mi sistema, que es calorímetro y productos, es capacidad calórica del calorímetro más el de los productos, siempre multiplicando por la cantidad de sustancia que tengo. Tengo la suma, tengo ahí mi incógnita, y yo sé que el calor en mi proceso es menos el C delta T. Calor es igual a aquella fórmula que ustedes vieron otra vez de física, Q igual mc delta T. Es eso exactamente mismo que acabo de hacer. ¿Ok? En el momento que aplico eso, le pongo el valor negativo porque se está liberando, porque es una reacción de combustión. Tengo el calor a volumen constante, que es el delta U, que lo había obtenido antes, el CV del calorímetro, todo lo que había obtenido, y despejo el del calorímetro. ¿Alguna pregunta con respecto a esta parte del ejercicio? No hemos terminado, perdón, no hemos terminado, pero tenemos la del calorímetro. Es un problema con un nivel de dificultad alto porque es lo que verdaderamente uno haría en el laboratorio. Luego haremos problemas más sencillitos. No hoy, no después, porque ya la próxima semana vamos a ver segunda ley de la termodinámica. ¿Preguntas con respecto a esto, chicos? ¿No? Pues continúo. Profe, Por favor. profe, y si se hubiese utilizado la ley de Kirchhoff, eso no me hubiese dado, digamos, el CV total y luego lo despejo con el CV productos, porque no sé, digamos que creo que ya esos datos están, entonces digamos, me están dando la temperatura, los deltas, y Sí. con la ley de Kirchhoff no sé si ese tal. Ah, pero es que es diferente. La ley de Kirchhoff se utiliza cuando te piden, por ejemplo, si yo hubiera hecho esta reacción a 900 Kelvin. La ley de Kirchhoff, las temperaturas que vienen en la ley de Kirchhoff son temperaturas donde yo llevo a cabo mi reacción. Delta T son experimentales, no es que yo la reacción la hice a ese delta T, fue que ese delta T yo lo medí en el ojo, con el ojo en el termómetro. ¿Me explico? Ah, ok, entonces cuando la ley de Kirchhoff lo que dice es que voy a llevar ese proceso, digamos, ¿qué pasa si entonces yo llevo el proceso a tanta temperatura? Y eso Exactamente. fue, y eso es el resultado entonces empírico en el momento que está pasando ahí. Exactamente. O sea, en calorimetría, estos delta T que yo les dije que midimos, que se nos da el ejercicio, son valores que yo experimentalmente observé en el termómetro. La ley de Kirchhoff, que está por acá, la ley de Kirchhoff lo que me dice es cuánta energía tendría yo si hiciera la reacción a otra temperatura que no fuera temperatura ambiente. ¿Ok? Como si yo este experimento, que el ejercicio lo estoy haciendo en este dibujo, lo estoy haciendo ahí en tu casa, lo estás haciendo ahí en tu casa, o sea, temperatura ambiente. ¿Qué pasaría si lo hiciéramos en una casa que está a 450 Kelvin? Ahí tendríamos que usar Kirchhoff. Cuando la reacción total se lleva a otra temperatura. No sé si me estoy explicando. No, claro, profe, no, claro, sí, sí, es que ya, digamos, es que sí, era ese dato, que esa delta T ya eso es algo que la misma reacción dio, entonces, Exacto. no sé, sí, entonces es algo que se va fuera de la ley, digamos, entonces, Exactamente. Eso es. Ahora, vamos a hacer una parte más. Para terminar, perdónenme, repito que hoy les voy a sacar un poquillo más del jugo, pero lo único que vamos a terminar es, esto fue lo del calorímetro, la pregunta, determinar la capacidad calórica del calorímetro, que ya la tenemos. Vean que nos dio 1745. Las capacidades calóricas, además, chicos, son siempre positivas. Razón de más para haber puesto el negativo en la reacción. Siempre las capacidades calóricas de todo, positivas. Ahora, la segunda parte del ejercicio dice, calcule el calor de la reacción. Calcular el calor de la reacción por mol de etanol. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Denme un momento, chicos, que tengo que ver una cosa aquí afuera de mi casa. Un momento.
Ok. Entonces, procedamos. Vean, les pido un poco, nuevamente, disculpen por el tiempo. Vamos con los otros datos del ejercicio. Si vamos al ejercicio, recuerdan que era el etanol, el tequila. Yo agarré 1 gramo y lo mezclé con 10 gramos de oxígeno. ¿Ok? Entonces, lo que yo tengo que convertir todas las unidades de masa a moles, porque todo está en unidades molares. Entonces, 1 gramo de etanol. Alguien que por favor me diga cuánto es 1 gramo de etanol en moles. 1 gramo de etanol en moles, la masa molar del etanol es 12 y 12, 24 y 16, 40, 46. 40 gramos mol. Entonces sería 1 entre 46. 0,0217. Luego lo repasamos. 0,0217 moles de etanol. ¿Ok? Voy a poner por aquí la reacción para que no la olvidemos. Es esta. La reacción era CH3, CH2OH más oxígeno para dar CO2 gaseoso y agua líquida. Y el balanceo, lo vamos a revisar arriba, era 1, 3, 2, 3. 1, 3, 2, 3. Ok, si yo tengo 0,217 moles del etanol, lo que voy a tener de oxígeno es 3 veces eso. ¿Todos de acuerdo? Esto implicaría que en este caso 0,0217 por 3 da 0,0615 moles de oxígeno. Repito, eso lo calculé porque viene a partir de la ecuación estequiométrica. ¿Ok? Y 0,051 moles de oxígeno es lo mismo que yo tuviera 208 gramos de oxígeno. Ajá, porque serían por 16. Ajá, 32, perdón. Sí. Muy bien. Entonces ya tenemos esa parte de acá. Ahora, vean lo interesante. Esto lo voy a hacer, se lo voy a comentar nada más. ¿Por qué quería hacer yo esto? Porque recuerdan que cuando estábamos haciendo la fórmula decía que el CV era el del calorímetro más los productos más el exceso de reactivo que quedó. Esto se haría si yo quisiera restarle a los 10 gramos de oxígeno con los que yo empecé, restarle esto de oxígeno que quedó ahí de la reaccioncita. ¿Ok? Pero repito, no lo voy a hacer, solamente los quería asustar un poquillo. Entonces lo dejamos ahí. 1 gramo de etanol son 0,0217 moles que reaccionan con 0,0615 moles. ¿Ok? Ahora vamos a continuar. Yo tengo entonces, en este caso, si tengo 0,0217, voy a tener de oxígeno, de CO2, vean que la 2 y 3 tendría el 2, 0,0217 por 2, 0,0434 moles de CO2 gaseoso y 0,0217 por 3 para sacar de agua, 0,0651. 0,0651 moles de agua líquida. Chicos, ¿por qué hice esto así? Vean que lo que hice fue simplemente pasar el gramo de agua a mol, perdón, el gramo de etanol a mol de etanol. Y con la estequiometría de la reacción puedo obtener pues estos otros datos. Son obtenidos por estequiometría. Ponlo aquí. Obtenidos por estequiometría.
¿Ok? Entonces, ahora hagamos lo que yo les estaba pidiendo. ¿Cuál sería el CV de los productos? El CV de los productos serían esas cantidades multiplicadas por los CPs. Entonces, vuélvanme a ayudar. El CP del CO2 gaseoso y del agua líquida por alguna parte están. Son esos, pero no recuerdo cuál es cuál. El 37,1 y el 75,3. ¿Alguno recuerda cuál es? Ah, aquí los, vamos a ver cómo lo puedo sacar. 0,05. Ah, sí. Ese es el del CO2. 37,1 es el del CO2. Entonces sería, ¿cómo saco los productos? Sería los moles de CO2, 0,0434 moles, por el CP del CO2, que es 37,1 de tabla. Julios mol Kelvin, más 0,0651 mol de agua, y el del agua es 75,3. 75,3 julios mol Kelvin. Si me hacen el favor y me dicen cuánto les da eso, chicos, 0,043. ¿Cuánto les da, chicos? Pues yo tengo 6.80 Joule Kelvin. 6 puntos, a mí me dio 6,51, pero está bien. A mí 6,5 también. Gracias, Joule Kelvin. Ahí tengo los productos. Ahora, vean a lo que voy. ¿Se acuerdan que dijimos que en un proceso a volumen constante el calor es igual al delta U, y como es una combustión, menos CV total delta T? ¿Ya van viendo a lo que quiero llegar? Entonces, yo tengo que el delta U lo tengo, bueno, el delta U o el calor es igual al menos CV total, pero el menos CV es el del calorímetro menos el del calorímetro, que era 1745 joules por Kelvin, más el de los productos, que lo acabo de sacar, 651. Y el delta T es el que me dio el ejercicio. ¿Cuál fue el delta T del ejercicio? 1686 Kelvin. 1686 Kelvin. ¿Ok? Y ahora sí me pueden decir ustedes cuánto les está dando esto. Esto es MC delta T, chicos. Nada más no se preocupen. Es la misma. ¿Dónde está el M? Ya lo hemos multiplicado cuando saqué los moles y los multipliqué por el CP de cada uno. Profe, ¿cuál es tu último paréntesis? 16,86 va a cambiar, sí, se ve Gracias. horrible. 16,86 Kelvin. Qué feo me quedan los 6. ¿Cuánto les da, chicos? Profe, Andrea respondió en el chat. Ah, bueno, pues no estoy viendo cuánto es. Dice que menos 29.530.46. Muy bien, 530,5 joules, que esto es aproximadamente menos 29,53 kilojoules. Esa es la energía finalmente.
Vean qué interesante, chicos. Perdón que se haya hecho esto muy largo, pero el calor al final es de menos 29,53 kilojoules. Este es el calor que se está desprendiendo en la reacción del etanol. Pero vean que esta cantidad de energía no está por mol. Todas las que hemos hecho antes han sido por mol. ¿Por qué? Porque esta es la energía que se pierde cuando yo quemo 1 gramo de etanol, o sea, 0,0217. Si yo quemo específicamente 0,0217 moles, o sea, 1 gramo, voy a liberar eso. ¿Cómo hago para obtener, como dice el ejercicio, por mol de etanol? Pues simplemente divido el QV menos 29,53 kilojoules entre la cantidad de moles, 0,0217 moles. Y eso me da menos 29,53 entre 0,0217, 1360. Menos 1360 kilojoules por mol. Esa es la cantidad exacta siempre de etanol. Esta es la cantidad que se va a quemar siempre por mol de etanol. El 29,53 fue quemando nada más 1 gramo. Por eso no tiene las unidades kilojulios por mol, porque nada más quemé 1 gramo. Pero si yo quisiera hablar del etanol en general, el etanol siempre va a liberarme 1360 julios por mol de sustancia. Profe, ¿dónde está ese 0,0217? Acá, en el momento, el ejercicio decía que yo había puesto en el calorímetro 1 gramo de etanol y una cantidad de moles de hidrógeno, de oxígeno. El gramo de etanol lo convertía a moles de etanol con la masa molar, el 0,0217. Ahora sí, gracias. ¿Ok? Chicos, y con eso termino. ¿Queda claro la diferencia entre este menos 23 y el menos 1360? O sea, la gran diferencia es nada más que uno es lo que se quema en ese instante en particular y el otro es en términos generales. Bueno, espero que sí les haya quedado claro. Voy a dejarles. Ok. Sí, profe, Voy quedó a, claro. voy a dejarles aquí dos ejercicios por si los quieren hacer de práctica. Dice, en un calorímetro, esos son mucho más fáciles. En un calorímetro a 25 grados centígrados y una atmósfera que es prácticamente estándar, se queman completamente. Se queman. Cuando dicen se queman completamente, ¿para qué lo dicen? Para evitar hacer aquel cálculo del exceso de reactivos. 5 centímetros cúbicos de etanol. ¿Ok? El calor desprendido a presión constante, es de 117,04 kilojulios. Calcule el cambio de entalpía estándar. El cambio de entalpía estándar y el delta U a la temperatura indicada. Ese es uno que les dejo por ahí y el otro... bueno, le voy a poner uno que es parecido, pero simplemente para que lo intenten hacer. Él dice, al apagarse un calentador de agua, de 30 galones, la temperatura del agua cae. La temperatura del agua cae
de 75 grados centígrados a 22,5 grados centígrados. Pregunta, ¿cuánto calor se pierde a los alrededores? Alrededores. ¿Ok? Porque luego la próxima clase vamos a ver rápidamente aquello de calor que se pierde es el calor que se gana. No sé si lo recuerdan y lo vieron en física. Agua caliente que se le echa al agua fría es el calor que se pierde menos el calor del agua caliente es igual al calor del agua fría, ¿ok? Pero intenten hacer estos dos. Voy a dejar aquí. Ah, perdón. Bueno, ahí igual les queda. Ahora voy a subir el PDF en un rato a los documentos que ustedes tienen disponibles para que los puedan descargar. ¿Alguna pregunta, chicos? Ok. Voy a dejar de presentar. Voy a detener la grabación.